¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Qué gusto que estén conectados en estos momentos a través de la señal de Facebook Live o a través del canal de YouTube del Hospital Médica Sur. Muy buenas tardes. Bienvenidos todos a la jornada virtual de Cirugías Ambulatorias Seguras 2021. Les recuerdo que esta sesión, esta entrevista, esta plática con los especialistas del Hospital Médica Sur quedará grabada precisamente por si se pierde en algún momento específico de la transmisión, y las dudas, por supuesto, al final del programa estaremos respondiendo todas sus inquietudes. Mi nombre es Mariano Rivapalacio y los llevaré de la mano en estas transmisiones en donde podremos conocer más de cerca los diferentes procedimientos de cirugías ambulatorias seguras que practica el Hospital Médica Sur. Hoy el tema es muy interesante. Si tuvieran la oportunidad de ver las redes sociales previas del hospital y las mías, el tema de hoy, enfermedad hemorroidal, de lo convencional a lo actual. Recuerden que es un padecimiento, es una enfermedad que nos van a platicar los tres especialistas del Hospital Médica Sur para resolver absolutamente todas sus dudas. Pero antes de platicar con ellos, hay una serie de datos interesantes que quiero compartir con todos ustedes. Primero, en Médica Sur contamos con certificaciones y acreditaciones que avalan nuestros procesos médicos. Además, el dato muy interesante que quiero que lo tengas presente, es el mejor hospital de México de acuerdo con el ranking de Newsweek 2021. Las cirugías ambulatorias, que de eso trata este programa de la jornada virtual de cirugías ambulatorias seguras 2021, las cirugías ambulatorias seguras son aquellas que se realizan en un lapso corto de tiempo, sin necesidad de que la persona, el paciente que se practica esta cirugía, se quede hospitalizado. Eso es bien interesante que ustedes tengan muy en cuenta. La estancia del paciente es muy breve, prácticamente se queda menos de un día, ya que no requiere la hospitalización, como ya les comentaba, algo valioso en los tiempos de pandemia que enfrentamos en la actualidad. En Médica Sur, tu seguridad es importante, por lo que implementamos altos protocolos de seguridad. Ten la tranquilidad de que cuando vienes al Hospital Médica Sur, situado al sur de la capital de la República Mexicana, hay altos protocolos de seguridad en tiempos de pandemia. Ahora sí, la unidad de cirugía de estancia corta es un área independiente al hospital. Está ubicada, para que lo ubiques, en la Torre 2. Atiende exclusivamente a pacientes cuyo procedimiento no requiere hospitalización, por lo que no recibimos en esta área a pacientes con sospecha de COVID-19. Además, contamos con estacionamiento enfrente de la unidad para tu comodidad. Antes de dar inicio a la plática, antes de platicar directamente con los especialistas invitados el día de hoy, te voy a presentar un video para que conozcas las instalaciones de la unidad de cirugía de estancia corta del Hospital Médica Sur. Cirugías ambulatorias seguras, una solución más eficiente para los tiempos que corren. Las cirugías ambulatorias seguras son aquellas que se realizan en muy poco tiempo sin necesidad de internarse en el hospital, realizadas por especialistas certificados. Cirugías en beneficio del paciente, seguridad, rapidez y pronta recuperación. Esto, que parece algo sencillo, en realidad es una gran noticia para muchas personas que necesitan un procedimiento quirúrgico, por varias razones. He aquí las 5 más importantes. En Médica Sur, las cirugías son realizadas por médicos certificados con una o más especialidades en su materia, apoyados por un staff médico, técnico y enfermeras con una larga experiencia en este tipo de procedimientos. Se realizan por un procedimiento que se llama de mínima invasión. Es decir, que empleando alta tecnología, interfiere de la menor manera con tu cuerpo. Un ejemplo es la llamada laparoscopía, una técnica en la que mediante 3 orificios de menos de 1 centímetro en tu cuerpo, se introducen las herramientas quirúrgicas y una cámara diminuta para operar solo el área y órgano que requiere tu salud. Cirugías más eficientes, basta con ver los resultados. Reducen sustancialmente el riesgo para el paciente. Provocan menos dolor y es de corta duración. La recuperación es mucho más rápida. Cuestan mucho menos. Dependiendo del procedimiento a realizarse, estás en el hospital desde unas pocas horas hasta un máximo de 24. El regreso a casa será más rápido, algo valioso en los tiempos de pandemia que enfrentamos.
En un esfuerzo por llevar salud al menor riesgo a más pacientes, Médica Sur suma esta medida a muchas más. Acudir a tu cirugía con un solo acompañante para evitar aglomerar la sala de espera. Uso obligatorio de cubrebocas, toma de temperatura, sanitización constante de áreas y lavado regular de manos. Cubículos de recuperación con atención personalizada por parte de una enfermera. Consultas virtuales con especialistas. Orientación profesional certificada sin salir de casa. Bienvenidos. En este ciclo de pláticas te vamos a contar varias de estas cirugías ambulatorias seguras. Pero no son las únicas. Tenemos más y vamos a hacer que su número siga creciendo. Si no identificas la que necesitas, estamos a tus órdenes para despejar tus dudas. Recuerda no descuidar tu salud. Médica Sur, Hospital Seguro. Muy bien, interesantes las imágenes, qué bueno que logramos compartirlas con todos ustedes para que conozcan las instalaciones de la unidad de cirugía de estancia corta del Hospital Médica Sur. Antes de platicar de lleno con los especialistas invitados este día, quiero recordarles que van a estar apareciendo en su pantalla los teléfonos para los horarios de atención, en donde les podrán brindar toda la información de los paquetes y las promociones que tenemos en esta jornada virtual de cirugías ambulatorias seguras 2021. Los teléfonos importantes para que los anotes y cualquier inquietud, cualquier duda, te comuniques a la unidad de cirugía de estancia corta. Muy bien, damos inicio, vamos a platicar con los tres médicos especialistas. Son especialistas en coloproctología y cirugía general. Y agradezco primero al doctor José Luis Rodríguez Díaz su presencia en el programa el día de hoy. Doctor José Luis, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenos días, Mariano, muchas gracias por la invitación y estar aquí con ustedes en este momento para compartir estos temas. Gracias, doctor, bienvenido. También agradezco la presencia del doctor Quintín Héctor González Contreras. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muchas gracias, Mariano, por la invitación. Gracias, doctor. Y agradezco también a la doctora Rosa Amada García Sala su presencia para el programa y para platicar con todos ustedes. Bienvenida, doctora, gracias. Encantadísima de estar contigo, Mariano, y compartiendo con todos nuestros amigos. Muchísimas gracias, doctora. Yo creo que es un tema interesante, este tema de las hemorroides, ¿no? Yo creo que prácticamente lo comentábamos en lo que ustedes veían el video aquí con nuestros especialistas. Hay gente que sabe que puede tener esta molestia y por lo mismo no acude con el médico, piensa que tiene una receta secreta por ahí. Quizá por eso hemos invitado a los doctores para que nos aclaren todos los puntos, que no se dejen guiar por las recomendaciones de la abuelita, sino que mejor acudan con los especialistas para resolver y atender a tiempo este tipo de situaciones. Empezamos primero con el doctor José Luis Rodríguez Díaz. Doctor, ¿nos puede hablar acerca de las hemorroides? ¿Qué son y por qué aparecen? ¿Cuáles son sus funciones reales? Ok, sí, muy buenos días, Mariano. Bueno, esta pregunta es súper importante, ya que las hemorroides nacemos con ellas, están en nuestro cuerpo. Es decir, que si nacemos con brazos, ojos, nacemos con hemorroides, una estructura natural del canal anal. Y que bueno, las hemorroides son cojinetes vasculares que bueno, tienen un flujo por las arterias hemorroidales y que pues dentro de las funciones que tienen, finalmente, como mencionas, son cojines, son una protección también que va a haber del ano, y que esto, otra de las funciones pues participa con la continencia, en un 10-15% de la continencia, es decir, de que nosotros podamos mantener tanto el gas, los líquidos o bien la evacuación, pues eso lo ayuda a contener, razón por la cual, que digo, hablaremos más adelante, también puede existir un riesgo de incontinencia posterior a un procedimiento de estos. Y otro que no está bien atribuido, pero que también se le puede dar una función, pues es también ayudarnos a la discriminación de decir, bueno, sabes que viene un gas, es líquido lo que viene o es popó sólida lo que vamos a evacuar, ¿no? O sea, las hemorroides tienen una función importante, entonces, sí. Todos, que quede claro, todos las tenemos. Todos nacemos con ellas, ¿no? Y que, bueno, van a estar ahí y en el transcurso de la vida se van a enfermar. Entonces, el término de decir tengo hemorroides, pues no es un término correcto, dado que pues, no estamos hablando propiamente de la enfermedad, sino de una estructura normal del ano. El término correcto para llamarle esto es enfermedad hemorroidal, ¿ok? Y que bueno, pues hay diferentes signos, síntomas que nos van a hacer sospechar de de que ya se enfermaron las hemorroides. Exactamente, y esa es la parte que queremos platicar con el doctor Quintín, que nos explique el doctor cuándo aparece una enfermedad hemorroidal, es decir, en qué momento estas hemorroides que ya nos explicaba el doctor
son parte de nuestro organismo. ¿En qué momento se enferman, doctor? Bueno, aquí tenemos que considerar que hay varios factores predisponentes. Los más comunes son el estreñimiento, los malos hábitos para evacuar, el quedarse sentado en el excusado tiempo prolongado, favorece por gravedad que los cojines vasculares se congestionen, se vuelven más pesados y vence un músculo muy delgadito que se llama músculo de Treitz, que las mantiene fijas, que las mantiene pegadas. Por eso la gente que hoy día, antes era con el periódico, hoy es viendo videos, mensajeando, es una posición ideal para que se empiecen a desarrollar. Además del sobrepeso, la dieta baja en fibra, los embarazos, los partos, la vida sedentaria, el estar mucho tiempo o de pie o sentado. Los animales de 4 patas no sufren de hemorroides justo porque están horizontales, pero nosotros que caminamos en bipedestación sí somos susceptibles. ¿En qué momento te empieza a dar sintomatología? Depende. Tenemos que hablar que hay hemorroides externas, que son las que vemos a simple vista, y hemorroides internas, que están dentro del conducto anal. Muy importante porque las externas no tienen una clasificación, pueden ser chicas, medianas, grandes, no importa, pero las internas sí. Y la sintomatología varía dependiendo del grado que tengas de hemorroides internas. Un grado 1, que es apenas ligeramente más crecidas, generalmente te puede dar sensación de comezón, sangrado al momento de limpiarse, sensación de ano húmedo. El grado 2 ya empiezas a sentir que algo se te sale al momento de la evacuación, pero se acomoda solito. Y el grado 3 hay que regresarlo de manera digital, y el grado 4 están totalmente siempre de fuera. Entonces la sintomatología va cambiando dependiendo del grado que tenga el paciente, y también de eso va a depender el tratamiento. Grados 1, 2, mejorando los hábitos de alimentación, mejorando, haciendo un poco de ejercicio, no teniendo una vida tan sedentaria, aumentando el consumo de fibra, te puedes sentir mejor. Las pomadas, las cuestiones locales te alivian temporalmente los síntomas. Es un mito, es una mala información que las hemorroides te generen dolor. Te generan dolor solo si hay una complicación, si están trombosadas. Si un paciente tiene dolor y sangrado, más bien tenemos que pensar en otra cosa, como una fisura. ¿Trombosada significa que están como salidas, doctor? Un coágulo. Están demasiado... Se te hace un coágulo. Ok. Se hace un coagulito, eso genera inflamación y ahí sí tienes dolor. Pero dolor y sangrado, tenemos que pensar en una fisura. Dolor más fiebre, tenemos que pensar en un absceso. El puro sangrado solito sí puede ser enfermedad hemorroidal, pero ahí hay que ser muy cuidadoso, porque si nada más pensamos que todo sangrado es enfermedad hemorroidal, podemos dejar diagnósticos muy importantes, que eso sería tema de otra charla, pero cáncer de recto, cáncer de colon, pólipos, úlceras, son causas también de sangrado, incluyendo también los divertículos, y ahí, por eso es importante a partir de los 45 o 50 años de edad, recomendarle al paciente un estudio que se llama colonoscopía, para poder descartar o confirmar. Exactamente. Exactamente. Y eso que comenta el doctor Quintín es bien interesante, y vamos a preguntarle a la doctora Rosamada García que complemente lo que ya nos estaba diciendo el doctor. Estos factores desencadenantes son bien importantes. Por ejemplo, ya nos decía estar mucho tiempo sentado, estar mucho tiempo de pie. O sea, el cuerpo humano está diseñado para que tenga movimiento, y esto nos ayuda para evitar muchas enfermedades. Así es. La alimentación es básica, ¿verdad, doctora? La alimentación es básica. Yo diría que es un estilo de vida. Si uno lleva un estilo de vida adecuado, difícilmente se van a presentar o sus síntomas serán mínimos. Pero si le vamos agregando a la lista, pues es una lista de muchos factores. Primero, como bien dijo el doctor Quintín, estreñimiento. La persona que va al baño y ya sabemos quién está mal. La que va a entrar al baño y dicen, espérate, yo salgo rapidito, tú te tardas media hora y me vas a ocupar el baño. Entonces, ojo, esa persona ya tiene un problema. Sin ni siquiera conocerla, una persona que permanece 10, 15, 20 minutos en el baño o hasta media hora, es una situación terrible, porque ahora con los celulares, que casi todo el mundo entra con sus celulares, y ahí se pasa antes era la revista, claro. Las revistas, y había revisteros, a mí me tocó ver revisteros en el baño. E inclusive un cenicero, porque entraban con su cigarro, que esto estimulaba
el reflejo de la defecación. Doctor, entonces, a ver, perdone que la interrumpe, ¿cuánto es el tiempo promedio que una persona sana debe pasar al baño cuando va a obrar? Bueno, yo les digo, y uno va a contabilizar, uno puede contabilizar, entra la persona al baño, en lo que baja sus ropas, evacúa, que esto debe de ser una situación rápida. Yo calculo que una entrada, salida al baño con todo el lavado de manos, una persona que tiene bien su función defecatoria, que está evacuando blando formado y que va a evacuar, no debe de estar más de 5 minutos. Más de 5 minutos. ¿Por qué? Si la persona evacúa luego, pero se está limpie y no termina de limpiarse, ese ya es otro dato de anormalidad. Todo esto nosotros lo investigamos en el consultorio con una historia clínica muy acuciosa, con un interrogatorio directo al paciente, porque nos va dando la pauta y uno ya va armando ese rompecabezas para hacer el diagnóstico. Entonces, si una persona, no, doctora, es que tardo media hora porque tengo que esperar, tengo que fumar, golpearme las rodillas, o a veces la persona está sentada esperando que venga el deseo de evacuar. ¿Y qué es lo que va a suceder? Se pone a jugar, a leer, y llega media hora. ¿Y qué es lo que sucede en el conducto anal? Se está dilatando, las venas hemorroidarias se están ingurgitando, y conforme pasa el tiempo sentado y el tiempo que tiene este mal hábito, se prolapsan las hemorroides, y ya cuando la gente realiza su limpieza, dice, doctora, es que ya cuando evacúo me toco bolitas y bolotas que antes no tenía. Y es la historia, como comenta el doctor Quintín, que llegan, es que antes sangraba nada más poquito, pero no tenía nada, ni siquiera tenía dolor. Posteriormente, doctora, ¿qué cree? Resulta que hago del baño y cuando sale la materia fecal, siento que sale una bola, algo pasa y se sale. Pero ya cuando me vuelvo a limpiar, ya está dentro. Eso ya está avanzando el grado de enfermedad hemorroidal. Ya son síntomas de una enfermedad. No, y que está avanzando. Pero después, doctora, ¿qué crees? Ya no se mete solita. Ahora tuve que meterla yo con la mano porque ya se queda afuera permanentemente. Y que esté afuera una porción de vena, que es una porción de mucosa vascular, y que esté hacia la parte externa, el paciente está incómodo, con sensación de pujo, de querer ir al baño, de tener un cuerpo extraño, y es una sensación muy incómoda. Y bueno, ya el acabose es cuando dicen, doctora, ya estoy en un caos, porque de que estaba afuera y la podía meter, es hemorroide, porque todo el mundo da por hecho que son hemorroides, pero puede haber otras cosas. Ya no se mete, está allá afuera, y es más, ya está como un limón y me duele mucho y no me puedo mover. Y ahí es cuando dicen, no, pues bueno, ven a consulta, porque ya esto es un dato de que se ha complicado el problema, la enfermedad hemorroidal. Entonces, como que al paciente le va avisando. Difícilmente, sí se han llegado a presentar en pacientes trombosis masivas, de que el paciente no tenía muchos síntomas y de repente sus venas se abren generalmente por esfuerzos físicos, por pujar, y se forman coágulos. Entonces el paciente dice, es un dolor impresionante. En este tipo de cirugías, de complicación, se tiene que actuar rápidamente, porque esto es sinónimo de una cirugía de urgencia. Si uno no entra a liberar esos trombos, la mucosa se necrosa del conducto anal, y esto nos lleva a complicaciones tan graves como procesos infecciosos, y aparte que el conducto anal pierda piel y mucosa y quede estrecho o estenosado. Claro, pierde la funcionalidad. Así como es, debe de ser. pierde la función. Entonces, la enfermedad hemorroidal generalmente va avisando, y va avisando muy sutilmente, desde que estoy estreñida. La mujer somos muy especialitas en el sentido de que yo no voy al baño si no es mi baño, yo no voy acá y viene el deseo para ir a evacuar, y uno no va al baño, uno inhibe ese reflejo, y si uno lo inhibe, ya dice uno, ya pasó ese deseo, pero resulta que ya la materia fecal está acumulada en el recto, se está deshidratando, se está haciendo más sólida,
y al rato lo que sale, como dicen los pacientes, son bolitas o piedritas. Entonces va dando síntomas, pero el paciente no se espanta mucho porque se acostumbra a vivir con el primer síntoma, que es el sangrado. Así como dice, es el sangrado de mis hemorroides, pero como no hay otra sintomatología, cuando ya empieza a haber prurito, irritación, cuando el paciente empieza a tener dolor, como que ya esta situación le preocupa más. Pero obviamente puede coexistir alguna otra entidad por lo que esté dando dolor, y obviamente también la cuestión de alguna complicación de la misma hemorroide. Entonces, esos son unos factores. En las embarazadas, frecuentísimo, que vemos a la jovencita, 18, 20 años, y le decimos, estás en un grado de hemorroides, pues a lo mejor inicial o intermedio, cuídate. Si no te cuidas, esto va a avanzar o esto se puede detonar cuando estés en tu embarazo. Y en lugar de estar disfrutando su embarazo, lo está sufriendo, lo está padeciendo, claro, lo está sufriendo, porque obviamente tenemos que cuidar al binomio, y lo que menos deseamos es una cirugía en una embarazada o dar medicamentos en una paciente que está embarazada, porque obviamente lo que le demos a ella le va a afectar al bebé. Entonces, tener muchísimo cuidado y prácticamente planificar un embarazo. Si tengo enfermedad hemorroidal, he estado toda mi vida con estreñimiento, atiende ese problema antes, porque en el momento del embarazo o cuando se resuelva el embarazo, sea por cesárea o sea por parto, van a venir las complicaciones. Y para eso vamos, precisamente para evitar esta serie de complicaciones, doctora, y hablar precisamente de cuáles son los tratamientos y las opciones que existen, y además que existen aquí en el Hospital Médica Sur, como es el caso de la jornada de cirugías ambulatorias para corregir este problema de enfermedad hemorroidal. Antes de continuar platicando con nuestros 3 especialistas, te tengo un mensaje muy interesante, así que es bien importante que tomes atención. Primero, son muy importantes los estudios preoperatorios en tu cirugía. Es por eso que te vamos a brindar el 15% de descuento en estos estudios de laboratorio. 15% de descuento. Así que consulta el listado de medicasur.com.mx o puedes llamar también al teléfono 55 54 24 72 00 a la extensión 4810. Recuerda visitar el portal medicasur.com.mx con este 15% de descuento en estos estudios preoperatorios. Y vamos a continuar con nuestros especialistas. Ya conocemos que todos nacemos con las hemorroides, que es parte de nuestro organismo. Ya nos platicaba el doctor Quintín por qué se puede enfermar, los factores tan importantes que nos detallaba la doctora. Doctor Rodríguez, ¿qué opciones precisamente de tratamiento se conocían, se practicaban anteriormente para llegar a lo de hoy, a lo más importante, lo avanzado en tecnología, como es la cirugía ambulatoria? Sí, muchas gracias, Mariano. Sí, existen muchas opciones de tratamiento, y antes de hablar de tratamiento, sí recomendar que pues cuando presenten los síntomas de todo lo que hemos estado hablando, o sea, síntomas que pueden ser tan iniciales como un sangradito, la comezón que puede haber, esta sensación de cuerpo extraño, pues siempre acudir con el especialista. O sea, no acudir con, preguntar que la familia y demás, siempre acudir con el especialista, porque la revisión es muy, muy importante para poder llegar a un diagnóstico certero. Es cierto, como comentaron, que la mayoría de los pacientes llegan dándote el diagnóstico: doctor, vengo por problemas de hemorroides, ¿no? Entonces, lo más importante, o mejor dicho, hacer las preguntas necesarias para poder sospechar una enfermedad. Y lo más importante dentro de la consulta es la revisión, ¿no? Como decía el doctor Quintín, sí, algunos datos que nos da el paciente nos hace orientarnos hacia cierta patología no rectal. Sin embargo, lo importante es poder revisar, razón por la que también me llegan pacientes que fueron al médico, les hicieron el interrogatorio y llegaron a la conclusión que fueron hemorroides sin haberlos diagnosticado, y por lo tanto están recibiendo un mal tratamiento. Entonces, doctor, ¿cuál es el primer síntoma que nos tiene que llamar a nosotros como pacientes la atención y acudir inmediatamente con ustedes? El primer síntoma. Sangrado. Sangrado siempre es lo que los motiva a ir, pero si hay dolor, si hay comezón, pues también acudir, porque siempre es mucho mejor atender los problemas de forma temprana a cuando estos se van complicando a lo largo de la vida, ¿no?
Y como comentaba también el doctor Quintino, sangrado, sí, el 60% de los sangrados que existen a través del ano se pueden explicar por una enfermedad hemorroidal. Sin embargo, existe un 40% que no se debe a hemorroides. Y tenemos un único sitio de salida, que es decir, si viene del sigmoides o viene de arriba, se va a manifestar como sangrado y entonces, pues confundirlos. Ahora, hay pacientes que en realidad, como también comentó el doctor Quintín, llegan por sangrado, lo revisamos, las hemorroides están enormes, pero aún así por la edad y factores de riesgo, antecedentes heredofamiliares, recomendar hacer una colonoscopía, porque pueden tener un cáncer, un pólipo, divertículos que estén causando sangrados y darle la falsa impresión de solamente las hemorroides, ¿no? Entonces sí hacer un abordaje adecuado. Ahora, tratamientos que existen, tratamientos se van a basar en base al grado de enfermedad que tienen. Grado 1, tratamiento médico y con cambios de alimentación, ¿no? Cambios en mejorar la evacuación completamente. Grado 2, que ya están un poco más grandes, que salen y se reducen solitos. Igual pueden ser con tratamiento médico, pero existen tratamientos de consultorio que también son muy efectivos, y eso se llaman ligadura de hemorroides. Se puede hacer en ese momento, una eficacia adecuada, 85%, mejoran en cuanto a la comezón, el sangrado que puede tener. Y también es un procedimiento ambulatorio, se hace en el consultorio, van y tienen menos molestias, siempre y cuando se atiendan de forma temprana. Ahora, en los grado 3 o grado 4, que puede existir ya el mayor tamaño de las hemorroides, pues bueno, ya nos vamos orientando un poco más a un tratamiento quirúrgico. Y cuando comentas, bueno, ¿qué opciones hay? Bueno, pues existen dos grandes grupos. Uno que es la terapia quirúrgica excisional, es decir, quitar como tal las hemorroides, que tienen un poco más de eficacia, pero también se relacionan con un poquito más de dolor o incomodidad, ¿no? Y las técnicas que se llaman de pexia, es decir, no quitar las hemorroides, recolocarlas. Hablábamos también de la anatomía, que es el músculo que lo sostiene con el paso de la edad, los esfuerzos, todo eso que se va complicando, se van hinchando las hemorroides y además se van cayendo. Entonces esas técnicas de pexia van encaminadas a, 1, tratar la arteria que lo está nutriendo, 2, recolocarlas o hacer esa mucopexia, que es decir, subirlas, y con eso pues va a mejorar mucho los síntomas, ¿no? Estas últimas técnicas pues van encaminadas a tener menos dolor. Nosotros algo con lo que batallamos pues es el dolor posoperatorio que van a tener en esta zona, que es bastante sensible. Entonces toda la tecnología o todos los avances que han habido en manejo de enfermedad hemorroidal pues van encaminados a sí, también ser menos invasivo y por lo tanto también traducirlo en menos dolor, ¿ok? Entonces estas técnicas sí duelen un poquito menos, pero también se asocian un poco más de recurrencia. ¿Por qué? Porque como tal sigue el paquete vascular, aún aunque vamos con algunas técnicas de ultrasonido que se llaman THD para identificar el vaso que las está nutriendo, sí cierra en gran porcentaje el flujo de la sangre que llega, pero pues no lo puede cerrar completamente. Entonces sí puede haber flujo y que en el paso de los años pues puede haber alguna recurrencia hasta de un 15%. Existen nuevas técnicas también con el uso de láser, que también van encaminadas a heridas muy pequeñitas afuera del ano, para esclerosar finalmente las hemorroides, pero también se asocia menos dolor, un poco más de recurrencia. Y las técnicas excisionales, que es decir, sí quitar las hemorroides, pues bueno, también puede ser la técnica convencional, bueno, que se puede hacer con bisturí, con cauterio, pero existen unas pinzas también especiales que nos van ayudando también a causar menos traumatismo en la región anal y por lo tanto esto también traducirlo a menos dolor. A menos dolor. Entonces existen varias técnicas y esto también pues debemos platicar con el paciente cuáles son las expectativas. Hay de verdad pacientes que dicen, oye, tienes tus hemorroides muy grandes y te beneficiarías más de una técnica excisional. Doctor, le temo demasiado a que me duela. Bueno, pues platicar estas otras opciones que hay. Que me imagino que es lo más común, ¿no, doctor? La manifestación que pueden tener los pacientes, el postoperatorio, ¿no? El que no tengan estas complicaciones, el dolor, la molestia por la zona que es tan especial, claro. ¿no? En este caso, adelante, doctor Quintino. Probablemente una de las razones por las que vemos en ocasiones pacientes ya con enfermedad muy avanzada es justamente que es una operación que no goza de la mejor reputación que quisiéramos desde el punto de vista del dolor posoperatorio y el tiempo de recuperación. Y eso hace que tengamos pacientes que a veces tienen 20, 30 o más años con las hemorroides y que paulatinamente han ido avanzando de tamaño y se han vuelto más incómodas hasta que llega el punto que, bueno, ya no las pueden tolerar. Gente que lo dejó pasar, doctor. Sí. Lo dejó pasar. Justo por el miedo. Por el miedo, la molestia, y hasta la vergüenza. O ¿no? La mala información. Eso es importante. Eso es muy importante. Hoy día
La infodemia es muy importante y tenemos que buscar realmente fuentes confiables o acudir con los especialistas certificados dependiendo del área que nos vayamos a atender. Eso es fundamental, porque el hacerle caso a la recomendación del primo, del amigo, de la comadre, de la mamá, no es una buena opción. Y eso justamente retrasa, y posiblemente ese paciente, si lo hubiéramos visto 20 años atrás, pues no hubiera tenido un grado 4 o un componente externo tan importante. Como decía el doctor Rodríguez, la revisión es fundamental. Esto no es una receta de cocina. No todos los pacientes son candidatos al mismo tipo de tratamiento. Y ya que lo comenta, si tenemos doctor, si tenemos un componente externo importante, difícilmente lo vamos a poder resolver con las técnicas, como mencionó, la pinza de ligashur. Si lo usamos en la piel, generamos mucha inflamación y más dolor, y a veces formación que se llaman colgajos cutáneos, que puede quedar igual o a veces hasta peor después de la cirugía, en términos de dolor o de inflamación y de tiempo de recuperación. Entonces, la selección de la técnica va basado en el componente que tenga externo y qué grado de componente interno. Los procedimientos guiados por ultrasonido, la técnica THD, es una muy buena opción. Esa sí te logra resolver el componente externo, pero también depende de qué tan fibrosados, qué tan duros estén los tejidos. Y hay ocasiones que hacemos técnicas híbridas. Utilizamos el método THD y complementamos, digamos, un pequeño retoque a la parte externa, pero en menor extensión, y lo que hemos observado es que no afectamos el tiempo de recuperación o la intensidad de dolor. Estas técnicas tienen el objetivo de disminuir el dolor posoperatorio y el tiempo de recuperación. La pregunta que más le preocupa al paciente es qué tanto me va a doler y cuánto voy a tardar en recuperarme. Con un método tradicional que se llama Hill-Ferguson, es la técnica más usada, puede tardarse hasta un mes y sigue teniendo a veces molestias. Con este tipo de técnicas, generalmente una semana, generalmente al 5.º día dejan de tomar los analgésicos, y cuando los revisamos a la semana, 90% están a un 90% de su recuperación. Aquí lo importante, doctor, es analizar a cada paciente. El diagnóstico es subjetivo, se practica de manera subjetiva, es decir, no cualquiera va a hacer cualquier tipo de intervención quirúrgica, por decirlo así. ¿Qué pasa con los casos extremos, no? Aquellos pacientes, como dice el doctor Quintín, que pasan muchos años, doctora, y llegan ya con ustedes con una enfermedad hemorroidal tan avanzada. Pues bueno, estos pacientes muchas veces llegan ya, doctora, o nos llegan diciendo, tengo tantos años con el problema hemorroidal. Son personas mayores, por lo menos con el antecedente de 20 o 30 años con el problema, pues ya. Y si partimos de que esto se pueda iniciar los primeros síntomas entre los 20, 30 años, aunque puede ser en cualquier edad, entonces ya estamos hablando de una persona que por lo menos tiene 50 años y que dice, doctora, es que siempre las había controlado con pomaditas, con el remedio que da el familiar o el de la farmacia, pero ya cuando la persona está desquiciada en sus síntomas, ¿por qué? Al estar afuera las hemorroides internas, hay mucosa afuera, y eso ¿qué genera? Un mecanismo de protección de la mucosa es estar generando moco. Y el moco arrastra residuo de materia fecal, y alrededor del conducto anal hay glándulas que producen grasita, los folículos pilosos, hay bacterias que viven en la piel, el flujo, en el caso de la mujer, el flujo vaginal o escurrimiento de orina. Entonces se hace un caldo de cultivo y un tema de limpieza que la persona ya no puede, porque tiene que estar en el baño, va a un lugar y tiene que ubicar el baño, va a una fiesta y tiene que ponerse cerca del baño. ¿Por qué? Porque con esa sensación de humedad, de comezón, pues ya la persona está al borde de la locura. Se vuelve muy incómodo, entonces, ¿no? Prácticamente el paciente va, doctora, con el diagnóstico, tengo hemorroides, estoy sangrando, y pues ya muchos de ellos ya convencidos de que hay que realizar el procedimiento. Pero aquí siempre he dicho, no todo, así como dice el refrán, no todo lo que brilla es oro, ni todo lo que sangra son hemorroides. Y yo les digo, déjame hacer el diagnóstico que son hemorroides, claro, partiendo de eso. Y ya después todo lo demás está muy bien.
Porque si esta persona tiene más de 50 años, una persona con antecedentes familiares de cáncer, una persona con antecedentes de problemas digestivos, de colitis, de dolor, distensión, gases, que va mucho de la mano por el tema de estreñimiento, por un lado a la larga genera el problema hemorroidal, pero el colon está trastornando el colon, generando los famosos divertículos. Entonces tenemos que tener así ya mucha atención en esto, y antes de continuar debemos determinar un protocolo de estudio para un sangrado de tubo digestivo bajo. Si puede estar evidente el problema hemorroidal ya en un grado 4 o un grado 3, pero nosotros tenemos que constatar que más hacia la parte interna de colon no coexiste otra enfermedad, como puede ser un tumor maligno, un cáncer, divertículos, y que obviamente conforme uno tiene más edad, la probabilidad de presentar esto es alta. Exacto. Entonces es hacer una historia clínica, integrar todo el protocolo de estudio, que muchas veces es, te tengo que operar tus hemorroides porque es un grado 4, ya están afuera, y las externas grandes, muy grandes. Entonces hay que hacer la cirugía, pero aprovechamos el momento del tiempo quirúrgico, tiempo anestésico y preparación de colon para hacer la revisión endoscópica, la colonoscopía, y posteriormente, ya sabiendo que hacemos un diagnóstico de colon, cómo está el colon en este momento, si hay que hacer algo, quitar un pólipo, se hace en ese momento, y después realizar la cirugía. Pero no debemos irnos a la primera con una persona que tiene mucho tiempo con el sangrado y que puede tener antecedentes que ya nos hagan pensar en alguna otra situación. Y qué bueno que no tenga nada, pero imagínate nada más que lo operemos, no se haga una colonoscopia y resulta que 20 centímetros hacia arriba, pues un cáncer de colon. Entonces a eso es mi situación y mi afirmación. Deja que te haga el diagnóstico de enfermedad hemorroidal sangrante, pero esto es descartando que no tengas alguna otra situación en tu colon. ¿Quién es el especialista indicado? Pues el especialista indicado es el coloproctólogo. Indiscutiblemente. Claro, hay un grupo de médicos, el mismo médico general, el mismo médico familiar ¿puede hacer tiene la posibilidad de hacer un diagnóstico de la patología más frecuente. Desgraciadamente, no hay una adecuada capacitación en este tema, y las personas, muchos pacientes dicen: doctora, pues fui con mi médico y nada más de lo que le dije me revisó, no, ni me revisó, nada más me dio medicamento. Oye, ¿y no te revisó? ¿No te hizo una exploración? No, nada. Entonces, son diagnosticados sin ni siquiera una revisión completa. Cuando es una situación aparente que el sangrado sea por un problema hemorroidal, que la persona sea joven y que se justifique un grado 1, grado 2 de enfermedad hemorroidal, la puede tratar el médico familiar, el médico general, pero no sucede así. Y obviamente nuestros compañeros gastroenterólogos, cirujanos, pueden hacer diagnósticos, pero ya los tratamientos específicos es para el coloproctólogo. Perfecto, doctora. Y antes de continuar la plática, y antes de ir directamente con el doctor Rodríguez, un anuncio rápido, doctor. Les quiero recordar que han estado apareciendo los teléfonos de contacto para cotizaciones y horarios pendientes para que aparezcan en su pantalla. Además, contamos con el beneficio de generación de puntos dobles en el plan de recompensas Médica Sur, que se bonificarán al egreso de su cirugía. Al pendiente de todas estas cosas. Doctor, quería comentar algo, y si también podemos entrar de lleno en lo que es propiamente esta cirugía ambulatoria. Claro, sí, comentando lo que dice la doctora, yo consideraría que sí el especialista, o sea, sí debe de ser alguien que esté capacitado para hacer una buena revisión. O sea, hemorroides externas, pues lo podría ver el médico general, ¿no? Que igual y si lo revisó, pero las hemorroides internas, si hubiera una causa de sangrado, a menos de que se haga una anoscopía, que es un procedimiento que se hace en el consultorio, que podemos ver precisamente ese canal anal y poderlo revisarlo, pues y además, por ejemplo, una fisura anal, también la podríamos ver con una revisión precisa, ¿no? Que muchas veces nada más el médico general o demás lo puede revisar por afuerita, no hace el tacto, no ve otras cosas, no hace la anoscopia, se pueden fugar diagnósticos, ¿no? Y como les mencionaba, recibir un tratamiento inadecuado pensando que todo es hemorroides, todo lo que está en el ano
son hemorroides y así se van. Y pues no mejora el paciente porque no está recibiendo el tratamiento adecuado, ¿no? En cuanto a la cirugía ambulatoria, pues sí, como les mencionaba, siempre y cuando un paciente también se puede atender de forma temprana, puede recibir estos tratamientos de consultorio, que también es algo ambulatorio, o bien ya también haciendo ya una cirugía como tal de enfermedad hemorroidal, pues bueno, son cirugías que llega el paciente, se hospitaliza en la unidad de estancia corta. La cirugía como tal se hace con una anestesia locorregional, es decir, un piquetito en la espalda con el objetivo de no sentir nada de la cintura para abajo y la cintura para arriba estar un poquito sedado, ¿no? Y posteriormente a eso, pues bueno, la cirugía alrededor de 1 hora, recuperarse en unas horas en la unidad de estancia corta y poder egresar. El principal problema de esto pues es el dolor. No es necesario que se quede hospitalizado el paciente para esto. Puede recibir los analgésicos y continuar el manejo de forma ambulatoria en casa, ¿no? Y ya posteriormente vernos en el consultorio pues para darle seguimiento a este proceso de cicatrización y de mejoría y ver los resultados finalmente. Doctor Quintín, cuando se trabaja precisamente en un paciente que se programa, y digo la palabra programa como tenemos entendido que ocurre con la mayoría de las cirugías ambulatorias, lo mismo ocurre para una enfermedad hemorroidal, se tiene que programar, ¿es determinada para determinado paciente o cualquier persona se puede someter a una cirugía ambulatoria? No. En general, los procedimientos de estancia corta o de cirugía ambulatoria son para pacientes que no presentan enfermedades graves. O sea, no podemos llevar a la unidad de estancia corta a un paciente que tuvo recientemente un infarto o que tiene insuficiencia cardíaca o que está descompensado de cirrosis o de algún otro tipo de enfermedad. Estos pacientes generalmente, en términos generales, digamos que son sanos o con enfermedades bien controladas, digamos leves. Los pacientes que tienen otras, nosotros llamamos comorbilidades, tienen que hospitalizarse y requieren una valoración cardiológica más extensa, estudios a veces incluso de ecocardiogramas, valoración por anestesia de alto riesgo y demás. Entonces, cada paciente se debe de individualizar. Si tenemos un paciente joven, sin enfermedades agregadas, es el ideal. O un paciente de 60, 70 años, recordar que no es la enfermedad cronológica la que nos importa, sino fisiológicamente cómo está el paciente. Hay pacientes de 70, 80 años que están mejor que unos de 40, porque el de 40 puede tener ya 15 años de diabetes, por ejemplo, o de hipertensión descontrolada. Esto influye, por Entonces, supuesto. Todo influye y tenemos que valorar las enfermedades agregadas para tomar la decisión si es o no un buen candidato. Y si es buen candidato, pues bueno, hacemos los exámenes preoperatorios, biometría, química, tiempos de coagulación, electrolitos, un electro, y con eso es suficiente para tener una adecuada valoración del paciente y se puede hacer de forma segura. Como ya mencionó el doctor Rodríguez, estos procedimientos la mayoría de las veces se pueden hacer con anestesia regional. Sin embargo, también hay pacientes que son muy ansiosos, que no quieren piquetes en la espalda, que no quieren saber de estar despiertos y estar escuchando los monitores o los comentarios y demás, y prefieren una anestesia general. Pero la cirugía es boca abajo y no está prohibido, pero puede ser un poco más complicado el que esté intubado o que tenga una máscara laringea y que esté boca abajo, claro, y que se obstruya la vía aérea. Entonces, por eso preferimos que estén despiertos y porque además la recuperación es más rápida y el bloqueo ayuda para el control del dolor las primeras horas. Pero sí es importante cuando se hace un procedimiento de este tipo vigilarlo hasta que miccione, porque la anestesia regional duerme toda la pelvis, no solamente la zona del recto, también la vejiga. Y una de las secuelas o complicaciones más frecuentes es que pueden hacer retención urinaria. Entonces hay que esperar a que el paciente haya orinado la primera ocasión, que no requiera de un sondeo, que esté bien controlado del dolor, que no tenga sangrado, nada, antes de decidir que se puede ir a casa. Y antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas, ya comenzaron a llegar las primeras inquietudes en esta transmisión especial que estamos haciendo de esta jornada virtual de cirugías ambulatorias seguras del Hospital Médica Sur. ¿Qué hay exactamente de la evolución postoperatoria? ¿No? Que ya nos adelantaban los doctores, que muchas personas, pues bueno, manifiestan su preocupación de sentir dolor, molestias después de este tipo de cirugías. Incluso después de una cirugía ambulatoria, doctora, ¿puede haber ciertas complicaciones? Pues no tanto, puede haber complicaciones, claro, como en cualquier procedimiento quirúrgico, ambulatorio o no. La comunicación con el paciente es muy importante. ¿Por qué? Antes de la cirugía explicamos
en qué consiste el procedimiento, qué es lo que va a pasar, cómo va a ir evolucionando a través del tiempo, qué se puede presentar, que en la primera semana, en la segunda semana, y todo esto el paciente ya lo sabe. No es una información que de repente diga, doctora, sangré un poquito más, estoy espantada. No, ya le comentamos que puede haber un sangradito entre el quinto y séptimo día, y ve toda una lista de situaciones normales. Puede haber un sangradito, es normal ante esta situación, ante cualquier duda, échame un grito, háblame. Entonces, la comunicación médico-paciente es fundamental para que el paciente esté tranquilo. Ahora, después de la cirugía, a mí me encanta el programa de cirugía ambulatoria segura. ¿Por qué? El paciente llega tempranito en ayuno, su ayuno no lo cumple dando las 12 del día, 1 de la tarde y diciendo ya tengo hambre, entrando en ansiedad. Su ayuno lo cumple en su periodo de sueño. Llega temprano, se hace el procedimiento temprano y para mediodía, 1 de la tarde está recibiendo ya sus líquidos y obviamente en el momento en que se retiran los efectos de la anestesia y el paciente micciona, entonces es el momento de mandarlo a su casa. Pero obvio, como dicen, oiga doctora, ¿y cómo me voy a ir? Así se imagina que en silla de ruedas. No, por protocolo, pues sí, a la puerta de la salida de sillitas de ruedas, pero vas a, así como llegas con tu pants, con tus tenis, así se va. Vas a salir caminando, haciendo popó, haciendo pipí, y como, ¿cuándo voy a empezar a comer? Ya antes de irte tienes que empezar a comer. Pero el eje de el manejo posoperatorio exitoso, aparte de la comunicación médico-paciente, es que se tenga un control del dolor postquirúrgico. Y afortunadamente hay analgésicos antiinflamatorios nuevos que, haciendo ciertas asociaciones, el paciente responde muy bien y puede haber un control posoperatorio por lo menos de un 80-90%. Bueno. Eso sí, el que llega con dolor, es decir, mira, lo único que te garantizo es que más dolor de lo que has tenido ya no vas a tener. Obvio, se le van a dar analgésicos, pero de ahí para abajo, porque el paciente, ese es su pánico, su terror, el dolor postquirúrgico. O doctora, que supe de un familiar, me dijo que estuvo 1 semana sin evacuar y no comía. No, es que no debes de dejar de comer, tienes que comer para que haya evacuación, porque si no hay una impactación fecal, que sería una de las respuestas, Mariano. O sea, el paciente empieza a desobedecer las indicaciones y para no ir al baño empieza a tomar nada más agüita. No, tienes que comer fruta, verdura, todo lo que esté indicado. Esa es una de las grandes complicaciones, impactación fecal. Por miedo, deja de comer. La otra situación, como tal, pues que el paciente diga, ya no tengo dolor, pues ya suspendo todo. Y en menos de 12 horas se puede instalar un dolor postquirúrgico muy importante. Entonces, los medicamentos se deben de tomar con estricto horario el tiempo que nosotros los médicos lo estemos estableciendo, y si hay alguna situación nos habla, pero no se suspende, es que ya no tenía dolor. No tienes dolor, a ver si ya me siento porque bien, estás con una analgesia. Claro. Y básicamente, yo creo que la parte que debemos estar muy en esa comunicación todo el tiempo de la evolución, pero la primera semana es fundamental, de ir cuidando que esté evacuando, bien controlado el dolor, que si hay algún sangrado, es normal, algún punto se puede caer o se empiezan a reabsorber, y el paciente está feliz porque ya veía que el sangrado para abajo, y de repente un sangradito mayor, no hay problema, es una situación que está comentado con el paciente. O de repente que ve que empieza a salir una secrecióncita rara, doctora, creo que estoy infectado. No estás infectado. Sabes que es normal esa pequeña secreción o exudado que tienes en tu región anal, y una serie de cuidados, medidas higiénico-dietéticas, para que la evolución postquirúrgica sea lo mejor para el paciente. Y el paciente, pues no va a saber de técnicas. El paciente lo que sabe es, ¿tengo dolor o no tengo dolor? ¿No tiene dolor? La cirugía fue todo un éxito, porque finalmente ese es el mayor miedo
de los pacientes. Y obviamente para comentar, yo siempre les digo, hay dos principios básicos o dos reglas de oro para que un conducto anal no se enferme. Uno, que la evacuación sea blanda formada, no estar en los extremos, ni de diarreas ni de materia fecal dura. Y que la región anal esté limpia y seca. Si aplicamos estos dos principios con la higiene, la dieta, el ejercicio, buscando estos dos objetivos, hay equilibrio en nuestra vida. Hay equilibrio y la persona nunca nos va a venir a ver. Eso es bien importante. Y antes de pasar precisamente a la sección de preguntas y respuestas, contamos con el beneficio de 3 y 6 meses sin intereses con tarjetas participantes en cirugías ambulatorias, así que te invito a que consultes la promoción en el portal medicasur.com.mx. Eso es muy importante. Y ahora sí, a quien guste responder, doctores, ya nos están empezando a llegar las preguntas de la gente que nos acompaña en esta transmisión. Primero, si un bebito presenta algún tipo de hemorroide, ¿puede ser candidato a alguna cirugía, algún menor de edad, doctor? Digo, es poco probable que un bebé pueda tener enfermedad hemorroidal. Que hemos platicado de los factores que precipitan que éstas se enfermen, ¿no? Que si la edad, la herencia que pueden tener o los factores de estreñimiento y demás, es poco frecuente que un bebé se pueda tener este tipo de complicaciones. Definitivamente, yo como especialista en adultos no veo niños. Existen los gastroenterólogos pediatras o los cirujanos coloproctólogos igual pediatras para ver este tipo de situaciones, pero en grandes rasgos les puedo decir que no es algo frecuente que pueda pasar y que al contrario existen otro tipo de enfermedades asociadas a la edad a esos pequeñitos, ¿no? Que eso también tendrían que acudir a revisión, ¿no? Aunque hemos mencionado que es una parte natural del ano, no es tan frecuente que un bebé pueda tener enfermedad hemorroidal. Sí puede tener estreñimiento y que se puede manejar con tratamiento médico. Pero no enfermedad hemorroidal. Pero no enfermedad hemorroidal, claro, no es tan frecuente. Es más común que tengan una fisura. Generalmente son fisuras asociadas a estreñimiento, en los bebés pequeños. Sí. A evacuaciones duras. Exactamente, aquí viene una pregunta relacionada. ¿A qué edad te puede surgir una enfermedad hemorroidal? ¿Cuál es lo más común? Sí, esto, digo, son, como platicábamos en algún inicio, cuáles son los factores que pueden deberse asociarse a la enfermedad. Hay algo que no vamos a poder evitar, que es la edad. Mientras más grande nos hagamos, también es más frecuente esta enfermedad. Arriba de los 40 años se empieza a ser más probable que se enfermen las hemorroides, ¿no? Pero también arriba de los 45 años, con un sangrado, pues también, además de que se enferman las hemorroides, también pueden aparecer pólipos, también pueden aparecer divertículos, también empiezan a aparecer cáncer, y entonces ese paciente tenemos que hacer la colonoscopía que mencionábamos durante la plática, porque tenemos que descartar otras causas antes de casarnos con el diagnóstico de enfermedad hemorroidal. Después de haber tenido COVID, nos preguntan también, después de haber tenido COVID-19, ¿en cuánto tiempo se puede uno operar una hemorroide? Hay evidencia reciente de estudios que después de la 7ª semana la posibilidad de complicaciones asociadas al haber tenido COVID ya disminuye considerablemente. En las primeras semanas sí incrementa el riesgo incluso de mortalidad. Sí, doctor. Sí. De hecho, esta pandemia finalmente en COVID se ha manifestado la enfermedad hemorroidal un poco más. ¿Por qué? Porque finalmente los pacientes que tienen COVID y COVID grave o que requieren una hospitalización, finalmente el uso de los anticoagulantes y en el momento de que esté evacuando, pues está el sangrado y las interconsultas finalmente por esto. Y vemos que es la enfermedad hemorroidal que ya tenían ahí, pero asociado a los medicamentos que se les estuvo dando como tratamiento, entre ellos los anticoagulantes, se manifiesta la enfermedad. Y efectivamente, como menciona el doctor, cuando está la fase activa del COVID, pues no es tan recomendable pues operarlos en ese momento, mejor darles tratamiento médico, que finalmente vamos a aliviar los síntomas del sangrado, la comezón que pueden tener, y posteriormente, porque esto no es una cirugía de urgencia, eso también, bueno, hay situaciones que pueden ser cirugías de urgencias cuando tienen un sangrado importante, o bien el dolor que puedan tener asociado a esto, pero si el paciente no tiene tantas manifestaciones, damos tratamiento sintomático, esperar a que se recupere finalmente de la enfermedad grave de COVID o de la misma enfermedad y posteriormente planear una cirugía electiva para poderlo resolver. Una pregunta interesante, ya que tocaba la doctora hace unos minutos el tema de las personas, las mujeres embarazadas, nos preguntan, ¿una mujer embarazada con hemorroides puede ser operada en la unidad de estancia corta? A menos que sea una complicación, obviamente
no estando dentro del primer trimestre del embarazo, y siempre la probabilidad de someter a una paciente embarazada a una hemorroidectomía por el bloqueo y la anestesia, que pueda empezar una actividad uterina. Definitivamente no se recomienda. Y si hay, por ejemplo, alguna trombosis externa muy delimitada y que le esté molestando mucho, médico, se hace la resección local con anestesia local. Pero programar como tal una cirugía, como cirugía programada, definitivamente en embarazada no. Y se maneja nada más lo complicado localmente. Si hay sangrado, a lo mejor, y es interna, se identifica, se puede ligar. Si es una trombosis, se reseca, porque tampoco podemos dar mucho medicamento. Exactamente. Yo quisiera comentar en eso. Un factor que predispone a que las hemorroides se enfermen finalmente es el embarazo. Esto también en el transcurso, y un mensaje importante para las mujeres, es que durante el embarazo puede haber un poco más de estreñimiento, y esto porque el útero sigue creciendo, dificulta la evacuación, además dificulta el flujo o el regreso de la sangre de esas venas, y por lo tanto se pueden enfermar. Entonces, algo importante que sí recomiendo es que la paciente pues esté tomando ya sea fibra, o para que sus evacuaciones sean lo más suave posibles y disminuir la probabilidad de que se puedan enfermar. Sin embargo, es algo frecuente que puede ocurrir durante el embarazo. Pero una vez que nace el bebé, o sea, tenemos que ver la evolución en que van mejorando, ¿no? Y efectivamente tratar complicaciones, y esto, dar tratamientos lo más locales posibles o lo menos invasivos, y posteriormente que nazca el bebé valorar si fuera necesario algo más, que la mayoría no requiere, pero sí ser lo más cautelosos en las mujeres embarazadas. Una persona que se está conectando en estos momentos en la transmisión, por supuesto ya lo comentaron los doctores, pero si podemos repetir, ¿cuáles son los primeros síntomas de una enfermedad hemorroidal, doctor Quintín? Principalmente sangrado, sangre fresca, brillante, no asociada a dolor generalmente. Puede haber comezón, puede haber sensación de cuerpo extraño, sensación de ano húmedo. Son los principales síntomas. Si tengo diabetes, ¿me pueden operar por enfermedad de hemorroides en la unidad de estancia corta? No solamente las hemorroides, la diabetes no es contraindicación absoluta para cualquier cirugía. Claro, solamente hay que controlar las cifras de glucemia, porque cifras altas aumentan riesgos de infecciones. Y obviamente un paciente diabético, si lo vemos así como platicaba el doctor, pues puede, y si está mal controlado, puede tener comorbilidades asociadas, insuficiencia renal, problemas del corazón, que si ya se infartó, obviamente valorar a ese paciente adecuadamente, no solamente la diabetes, sino ver las complicaciones que puede tener asociadas a esa enfermedad. Y si solamente no tiene ninguna complicación, bueno, que tengamos un buen control de la glucosa, que se va a asociar a mayor probabilidad de infecciones o una menor cicatrización posteriormente. Yo agregaría que en el paciente con diabetes que tiene cualquier tipo de sintomatología anorrectal, principalmente dolor, tiene que acudir tempranamente a revisión, porque un absceso en un paciente con diabetes se puede convertir en una gangrena de Fournier o en una situación muy grave, o descompensar su diabetes y causar cetoacidosis o hiperosmolar. Y que potencialmente puede poner en peligro la vida del paciente. Increíble. Y ahí sí, por una hemorroide, porque eso es lo que piensan, es un hemorroide, no, resulta que no es un hemorroide, como dice el doctor Quintín, un absceso que a veces no se ve, porque se empieza a generar entre los esfínteres, y entre que están tomando analgésicos y se les ocurre dar antibiótico a alguien porque empieza con fiebre, ya cuando llegan con nosotros en situaciones, pues yo creo de una gravedad extrema, casi para terapias intensivas y para hacer procedimientos que de inicio lo que quieren es salvar la vida del paciente. Entonces, eso yo creo que es una de nuestras mayores urgencias proctológicas, ¿no? Pero muy correcto lo que comenta el doctor Quintín. Dos últimas preguntas antes de ir ya cerrando esta conversación con todos ustedes. Nos preguntan aquí, ¿siempre que se evacúa con sangre, significa que se tiene una enfermedad hemorroidal? No, ya habíamos mencionado. El sangrado rectal o anal se llama rectorragia. Y rectorragia no es sinónimo de hemorroides. Hay que investigar si no hay enfermedad inflamatoria, CUSI, Crohn, úlceras o proctitis infecciosas. Los pacientes que reciben radioterapia pueden hacer proctitis por radiación y sangran también. Tumores. O sea, hay que descartar, doctor. Sí. El diagnóstico de un cáncer de recto puede estar al alcance del dedo. La examinación, por eso mencionaba el doctor Rodríguez, es muy importante, porque además muchas ocasiones van con un médico general, sin menospreciar a nuestros colegas,
Pero si le haces un tacto y solamente tiene hemorroides internas, no las vas a poder valorar, se colapsan, es como las venas aquí en la mano. Necesitamos una exploración que se llama exploración armada, que es con un anoscopio o como los ginecólogos con su espejo vaginal para poder evaluar cualquier orificio. Entonces, por eso es la importancia de acudir con el especialista. Sí, creo que el mensaje, sí, también resumiendo, el 60% de los sangrados o esas rectorajes que puede haber se pueden deber a hemorroides. Existe un 40% de probabilidades que se debe a otra cosa y lo tenemos que investigar. Okay. Entonces, que el público además no se quede con esa impresión que sangrado es igual a hemorroides. O sea, hay que investigar adecuadamente. Hay que investigar. Y lo más importante, atenderse de forma temprana. Y también es importante hacer mención que todos los tejidos son susceptibles de tumores y el conducto anal también desarrolla cáncer específico de esa zona, que es cáncer epidermoide, que también se tiene que diagnosticar. Primero se sospecha por la exploración física y después se confirma con biopsias. Entonces, y eso también si se ulcera sangra. Entonces es muy importante la revisión. Por eso, sí, a la pandemia nos ha modificado, sí, las consultas virtuales, pero hay cosas que las tenemos que revisar. No tenemos opción. Necesariamente hay que acudir directamente al consultorio. Bueno, pues prácticamente tenemos ya unos cuantos minutos. Yo le agradezco a los tres su presencia, de su valioso tiempo para platicar con la audiencia que nos está atendiendo a través de la señal de Médica Sur. Si podemos ir cerrando y dar un mensaje final por cada uno de ustedes, después de haber platicado este tema tan interesante. Empezamos con la doctora Rosamada García Salas. Pues bueno, mi mensaje es, el especialista coloproctólogo somos los indicados para hacer diagnósticos muy específicos y certeros y contestar al paciente, ¿esto que sangre es hemorroide? ¿Sí o no? Nosotros tenemos todos los elementos para poder dar diagnóstico y obviamente también establecer tratamientos que no solamente son quirúrgicos, también son médicos, endoscópicos, y que pues bueno, a mí me encanta y yo apoyo la cirugía ambulatoria segura. Y esa cirugía ambulatoria segura, uno da la entrada, uno hace los estudios, uno ve al paciente, uno valora al paciente y da la puerta de entrada a que se pueda realizar así la cirugía, pues abatiendo obviamente costos, tiempo hospitalario y muchas veces la recuperación un poco más rápido, ¿no? Porque son enfermedad hemorroidal grado 2 o 3 y que se recuperan rápidamente con las diferentes técnicas. Gracias, doctora. Doctor Quintín, su conclusión, por favor. Conclusión y a manera de mensaje, yo diría, cualquier sintomatología, llámese sangrado, sensación de cuerpo extraño, comezón, el orificio anal está diseñado solo para la salida. No hay que andar metiendo por ahí cosas ni andarlo lastimando. También es susceptible de enfermedades de transmisión sexual. También se pueden desarrollar gonorrea, proctitis, condilomas, cáncer asociado a VPH o a virus de papiloma. Entonces, por eso es importante la revisión y a partir de los 45 años, la colonoscopía como el estudio más importante para diagnóstico temprano de cáncer de colon y de recto. Muchísimas gracias, doctor. Doctor Rodríguez, por favor. Digo ya también como mensaje, no todo lo que sangra es enfermedad hemorroidal. Mensaje también, atenderse de forma temprana porque se pueden ofrecer tratamientos menos invasivos y aún así cuando requieren tratamiento quirúrgico se pueden ofrecer diversas opciones que disminuyen el dolor. Hay varias técnicas también para disminuir esa principal molestia y pues que atiendan con el especialista, ¿no? Muy importante. Pues muchísimas gracias a los tres. Gracias a ti. Les agradezco muchísimo. Gracias a la doctora Rosamada García Salas, al doctor José Luis Rodríguez Díaz y también al doctor Quintín Héctor González Contreras, su presencia el día de hoy con nosotros. Gracias a ti. Muchísimas gracias a los tres. Y por supuesto, muchísimas gracias a todos ustedes. Les recuerdo que contamos con el beneficio de 3 y 6 meses sin intereses con tarjetas participantes en las cirugías ambulatorias de Médica Sur. Puedes consultar el portal de promoción medicasur.com.mx. Recuerda que este programa también se queda colgado, si te lo perdiste, se queda colgado precisamente en el portal de Facebook de Médica Sur para que tengas la atención de visitarlo y por supuesto cualquier duda a través del portal de Médica Sur que sea respondida con los especialistas. Yo te espero la próxima semana en punto del mediodía, ya lo sabes, cada jueves en esta jornada habitual de cirugías ambulatorias seguras 2021 del Hospital Médica Sur. Recuerda que Médica Sur es
es un hospital seguro. Mi nombre es Mariano Riva Palacio, nos despedimos, te dejamos a continuación con este video interesante. Muchísimas gracias, que tengas una excelente tarde. En Médica Sur tenemos el compromiso de ser un hospital limpio y seguro para todos ustedes, pacientes, familiares, médicos y colaboradores que trabajan en nuestras instalaciones. Contamos con certificaciones nacionales e internacionales que avalan los procesos de seguridad y control de infecciones en apego estricto a la atención médica y buena práctica dentro de nuestro hospital. Implementamos mejoras continuas a nuestras ya estrictas estrategias de higiene para mantener un ambiente pulcro con procedimientos vigentes. La colaboración de todos hoy es más importante que nunca. Enfrentamos estos nuevos retos a través de acciones como identificación de los sitios más transitados, distribuyendo de una mejor manera al personal de limpieza en esas áreas del complejo hospitalario, limpieza permanente de superficies externas e internas de mayor contacto, accesos supervisados con medidas seguras para evitar puntos de contagio, aplicación de alcohol en gel en cada entrada, sumado a la toma de temperaturas con termómetros infrarrojos a quienes transitan en el campus, control de visitantes donde de ser posible solo haya un acompañante por paciente, utilización de cubrebocas obligatoria durante la estancia en el hospital. Adaptamos las salas de espera e hicimos espacios en asientos para mantener una distancia segura. Tenemos control y estricto cuidado en la elaboración de alimentos para nuestros pacientes hospitalizados. Aseguramos que todo el personal cumpla con el equipo de protección adecuado para garantizar la seguridad de ellos y la de nuestros pacientes. Hemos colocado señalizaciones orientativas por todas las instalaciones para garantizar una distancia segura. Mantenemos de siempre limpieza exhaustiva en los quirófanos, salas de recuperación, habitaciones y espacios comunes. Prueba de ello es que mantenemos índices de infecciones nosocomiales y postquirúrgicas por debajo de los estándares nacionales e internacionales. Establecimos rutas de traslado especiales que garantizan la seguridad del paciente, además de limpieza del equipo médico después de cada procedimiento, sumando nuestra innovadora tecnología con un plan de desinfección de las áreas utilizadas para pacientes COVID-19. Tomamos estas medidas de sanitización para que todos puedan venir con confianza, conservando una sana distancia como lo marcan las pautas que la situación actual amerita. Evolucionando por ti. Médica Sur, Hospital Seguro. Cirugías ambulatorias seguras, una solución más eficiente para los tiempos que corren. Las cirugías ambulatorias seguras